Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Olvera Robles José Ángel. Voy a leer la tarea 15, filtros. Instrucciones. En tu libreta elabora los diagramas para la configuración del amplificador operacional como filtro pasa-altas, filtro pasa-bajas. Filtro pasa-altas. Un filtro de pasa-alto permitirá frecuencias que son más altas que la frecuencia de corte y atenúan las frecuencias más bajas que la frecuencia de corte. En algunos casos, este filtro se denomina filtro de corte bajo o filtro de corte base. La cantidad de atenuación o el rango de bandas de paso dependerá de los parámetros del diseño del filtro. El funcionamiento del filtro de paso alto activo es el mismo que el filtro de paso pasivo de paso alto, pero la diferencia principal es que el filtro de paso alto activo utiliza un amplificador operacional que proporciona amplificación de las señales de salida y controla la ganancia. Al conectar un dispositivo pasivo, el circuito de filtro de paso alto RC al terminal inversor o no inversor del amplificador operacional nos proporciona un filtro de paso alto activo de primer orden. El circuito de pasivo de filtro de paso alto RC conectado al terminal no inversor del amplificador operacional de ganancia unitaria se muestra a continuación, en donde la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por resistencia por capacitor. Segundo orden. Un filtro paso alto activo de segundo orden también solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Está compuesto por 7 elementos, 2 condensadores, 4 resistencias y un amplificador operacional. La entrada es por el condensador 1 y la salida se toma en la salida del op-amp. Se conoce como activo porque tiene un elemento activo que es el op-amp. Es de segundo orden porque contiene 2 elementos reactivos, 2 condensadores. La ganancia de este filtro debe ser igual o mayor a 1. La función de transferencia de un filtro pasa altas de segundo orden es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada por S es igual a 1 más RB sobre RA, todo esto por S al cuadrado, sobre S al cuadrado más S por 1 sobre C1 R2 más 1 sobre C2 R2 menos RB sobre C1 R1 RA más 1 sobre C1 C2 R1 R2. Filtro pasa-altas. Un filtro pasa-altas es un filtro que pasa todas las frecuencias desde DC hasta la frecuencia de corte superior y rechaza cualquier señal por encima de esta frecuencia. Un filtro de pasabajo activo se forma mediante el uso de un amplificador operacional. El amplificador operacional tomará la señal de alta impedancia como entrada y dará una señal de baja impedancia como salida. El componente del amplificador de este circuito de filtro aumentará la amplitud de la señal de salida. La atenuación de la señal, que es la amplitud de la señal de salida, es menor que la amplitud de la señal de entrada en el circuito pasivo. Para superar esta desventaja, el filtro pasivo se diseña un filtro pasivo conectado a un op-amp inversor o no inversor nos proporciona un filtro de pasabajo activo simple. El filtro activo de primer orden está formado por un único amplificador operacional con un circuito RC. A continuación se muestra el filtro pasivo RC, siempre conectado a la terminal de inversora de un amplificador operacional, en donde la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R por C. Segundo orden. Un filtro pasabajas activo de segundo orden solo permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas, al igual que el filtro pasabajas de primer orden. Pero a diferencia de este, el segundo orden es de segundo orden porque contiene 2 elementos reactivos, 2 condensadores. La entrada es por la resistencia 1 y la salida se tomará por la salida del op-amp. La función de transferencia es el voltaje de salida sobre voltaje de entrada por S es igual a 1 más RB sobre RA por 1 sobre C1 C2 R2. Todo esto sobre S2 al cuadrado más S por 1 sobre R por 2 sobre C1 menos RB sobre C2 por RA más 1 sobre C1 C2 R2 al cuadrado.